Buenos días, ¿cómo están, jóvenes? ¿Me escuchan? Sí, Sí, ingeniero. sí, te escucho. Buenos días. Bien, vamos a ver. Esto es algoritmos. ¿Quién habló? ¿Esto es algoritmo o es otra materia? No, estás en el aula equivocada. Esto es diseño de acero. No sé por qué ha entrado en esta aula. Bien, vamos a empezar la clase, jóvenes. Estamos un poquito atrasados. Voy a compartir la primera unidad. Bien, voy a compartir entonces pantalla. Ok, las clases no se preocupen. Perdón, la lista. Bien, pongan capítulo 1, el acero estructural, ¿no? El acero estructural, sí estamos grabando, perfecto. Ok. Aquí tenemos una imagen de una estructura aporticada, completamente de acero estructural, como ustedes la pueden ver. Y ustedes conocen muy bien cómo se le llama o se le suele decir a este tipo de estructura que presenta la imagen, ¿no? Es una estructura aporticada tipo galpón, ¿no? Con elementos de alma llena, como pueden ser las columnas y las vigas, adicional a las correas que soportan el material de cubierta. Bien, pongan como título introducción. Como subtítulo, diseño estructural. ¿Qué es el diseño estructural? ¿En qué consiste el diseño estructural? Bueno, los que vieron ya estructuras de diseño pueden conceptualizar esto como un concepto general, ¿no? Diseño estructural es el proceso requerido o el procedimiento o los pasos que se deben seguir para producir un sistema estructural, lo que conocemos como una estructura, ¿no? Esta estructura tiene que ser segura, funcional o tener un buen comportamiento y además le estamos poniendo aquí económico, ¿no? En otros cursos como el de hormigón incluíamos uno más que decía que tenía que ser o guardar ciertas condiciones estéticas, ¿no? Y comprende los siguientes pasos. ¿Cuáles son estos pasos? Siempre hemos dicho que partimos de un proyecto, en este caso arquitectónico. Desde ahí partimos para ese proyecto arquitectónico que lo ha concebido un arquitecto o a veces lo pueden concebir los dueños. Nosotros, mediante nuestro concurso, hacemos que eso sea realidad, ¿no? Entonces, ¿en qué consisten los primeros pasos? Vamos, el primer paso sería arreglo estructural, que se definen los siguientes puntos o en los cuales con el cual se va a definir los siguientes puntos en este arreglo estructural. El sistema vertical, que lo constituyen fundamentalmente las columnas, ¿no? Aquí esto lo va a constituir fundamentalmente las columnas, ¿ok? Allí se desarrollan o se generan los pórticos, muros, etc. El sistema horizontal, que serían las vigas y las losas, ¿no? Vigas y losas. Y posteriormente a aquello, tenemos que establecer cuál va a ser el material con que vamos a desarrollar ese diseño estructural, que puede ser en acero, concreto reforzado o concreto preesforzado. Bien, ese sería entonces el primer paso que nosotros debemos hacer o acometer cuando vamos a desarrollar un diseño estructural. Como segundo paso, una vez que ya tenemos eso, es decir, la pilarización, como ustedes pueden ver esta imagen, ¿no? Las columnas o la pilarización que van a ir definiendo los pórticos junto con las vigas, el sistema horizontal, incluyendo también las losas, nervios, etcétera, ¿no? Procedemos al segundo paso. ¿En qué consiste el segundo paso? En darle dimensiones a esos elementos que hemos definido nosotros en el primer paso, como unas líneas, ¿no? Entonces ahora le llamamos a ese paso predimensionamiento. Vuelvo a repetir que no es otra cosa sino que darle dimensiones preliminares y también forma, ¿no?
forma. Algunas columnas serán cuadradas, otras rectangulares, otras en L, otras circulares, etcétera, ¿no? Una vez que le damos ya dimensión a esos elementos, ya que antes eran unas líneas, ahora ya tienen dimensiones, bueno, podemos nosotros calcular las cargas que va a estar sometida a la estructura o esos elementos estructurales. Esas cargas normalmente vienen codificadas o vienen en código, tanto los pesos volumétricos o específicos como las cargas vivas, ¿no? Y también la información para establecer la carga sísmica, es decir, todo es mediante normativa, códigos, ¿no? La determinación de las cargas. No tenemos que inventarlas, ¿no? Muy bien. Una vez que ya tenemos esas cargas que van a ser de 3 tipos para el curso, nosotros vamos a trabajar con cargas muertas, que la vamos a identificar con la letra D. Vamos a trabajar con cargas vivas, que la vamos a denotar con la letra L. Vamos a trabajar con cargas sísmicas. Carga sísmica que la identificaremos con la letra E. Y vamos a trabajar con cargas de viento también vamos a poder. Por ahí habrá algo que tengamos que hacer en donde tengamos que incluir viento, ¿no? Viento, ahí está, cargas W. Entonces, cargas muertas, cargas vivas, cargas sísmicas y cargas de viento, ¿no es cierto? Esas van a ser nuestras cargas que vamos a utilizar durante el curso. Una vez que ya tenemos nosotros entonces hechos nuestros pórticos, dimensionados los pórticos, ya tenemos luces, alturas, etcétera, y ya hemos determinado las cargas, nosotros ya podemos proceder al paso 4, que es donde realizamos el análisis estructural. Como concepto, ¿alguien me puede dar su concepto de lo que considera que es el análisis estructural? Pregunto. Para mí es la validación la validación del dimensionamiento para el soporte de las cargas que van a actuar en los elementos. Pero es como validar algo, como saber si algo está o muy sobredimensionado o estamos correctos, en la línea correcta. Ya, tome en cuenta, Tenesaka, tome en cuenta su concepto, ¿no? Para que ya mismo que lo definamos entre todos, entonces usted sabrá si está en lo cierto o no, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Quién más, por favor? El fin es determinar los efectos de una carga, ya sea viva, muerta, sísmica. O sea, vuelvo a repetir, de una estructura. ¿Qué conocen o qué tienen ustedes como concepto de lo que es un análisis estructural, ¿no? Eso es. Se refiere al uso de las ecuaciones de resistencia a materiales. El uso de las ecuaciones de resistencia a materiales. ¿Quién más? ¿Alguien más? Yo creo que consiste en un estudio de determinación de los esfuerzos y deformaciones que están sometidas por la acción de agentes externos, como pueden ser cargas gravitatorias o fuerzas sísmicas. Ya. Entonces, el análisis nos proporciona, dices tú, las fuerzas internas y las deformaciones. Ahí lo dice, ¿no? Pero yo quería escucharlo de cada uno de ustedes, ¿no? Bien, entonces el análisis estructural efectivamente es una actividad que se desarrolla a partir de qué, a partir de qué datos, a partir de una estructuración que ya hemos hecho en el paso 1, a partir de un predimensionamiento que hemos hecho en el paso 2, porque ya tienen dimensiones, ¿no es cierto? A partir de unas cargas que hemos determinado en el paso 3, a partir de eso,
o con esa información nosotros realizamos el análisis estructural, que no es otra cosa que determinar cuáles son las fuerzas internas que se desarrollan o se generan en los elementos, ¿sí? Producto de las cargas, como dijo Valverde, producto de las cargas a las que está sometida, las que hemos visto allí, ¿no? En el paso 3. Y también las deformaciones que se generan en esos elementos producto de esas cargas. Eso es el análisis estructural, ¿no? La determinación de las fuerzas internas y de las deformaciones, para decirlo en 3 frases, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí estamos claros, jóvenes? ¿Tenesaca? Sí, ingeniero. ¿Ya? Eso es como concepto el análisis estructural, ¿no? De ahí podemos filosofar, ¿no? Utilizar palabritas más, palabritas menos, pero en definitiva el análisis estructural es la obtención de las fuerzas internas. ¿Cuáles son esas fuerzas internas? Ahora sí, eso es importante e interesante, ¿no? ¿Cuáles son esas fuerzas internas? A ver si las describimos aquí. A ver si me ayudan. La cortante. Cortante, la vamos a identificar con la letra B. ¿Qué otra? La flexión. Flexión, es decir, flexión, ¿no es cierto? Que la vamos a identificar con la letra M de momento, ¿no? Momento flector. ¿Qué otra fuerza? Compresión y tracción. Eso se llama axial, ¿no es cierto? Que la vamos a identificar con la letra P, que puede ser de tracción o compresión, la fuerza axial, ¿no es cierto? Y por último, la torsión, ¿no es cierto? La torsión, que la vamos a identificar con la letra T, si que está presente, ¿no? Siempre tratamos de evitar la torsión, ¿ok? Entonces, esas son las fuerzas internas que se generan. ¿Quién genera estas fuerzas internas? Estas cargas de aquí, ¿no? Estas cargas generan estas fuerzas internas. ¿Qué otra cosa generan estas cargas? Estas deformaciones, que suelen ser delta para deformaciones verticales y el otro delta, que es esta letra de aquí, para deformaciones laterales, ¿no? Esas son las deformaciones. ¿De acuerdo? Entonces, son los dos efectos que nosotros determinamos mediante un análisis estructural. ¿Cuáles son esos efectos? Deformaciones y fuerzas internas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las fuerzas internas? Las que hemos descrito aquí. Cortante, axial, flexión y torsión. ¿Cuáles son las deformaciones? Delta vertical o delta lateral, ¿no? Cuando los pisos se desplazan lateralmente, utilizamos este delta, y cuando las vigas se desplazan verticalmente, utilizamos este delta. ¿Sí estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, ahora sí, en el paso 4, nosotros hemos obtenido, hemos desarrollado el análisis estructural. Y Mira, como, pero ahí, dígame, una consulta, pero ahí sí hace lo que, o sea, ahí sí, al momento del análisis valida, ¿verdad? O sea, no, basarse, no valida, no, ahí no valida. Valida, ya vamos a ver, valida el diseño. Simplemente el análisis arroja esta información, punto. La arroja, ahí está, ¿no? Del análisis, ahí está, esa es la información. Una viga, por decirle algo, cualquier viga se ha desplazado verticalmente 3 centímetros, el pórtico lateralmente se desplazó 5 centímetros, son informaciones que da el análisis, ¿no? El cortante en una viga es 30 toneladas, el momento es 25 toneladas metros, la axial son 200 toneladas, son informaciones que produce el análisis estructural a partir de unas cargas, ¿no? De una disposición y magnitudes de carga. ¿Sí estamos claros? Punto. Hasta ahí nomás llega el análisis, ¿no? Ese evento, ¿sí? Esa actividad, ¿dónde ustedes la ven? ¿Dónde la ven? ¿Qué pasó? al momento de diseñar, ¿cómo? Al momento de que ¿Dónde está la ven calculando. ustedes? ¿Dónde la ven ustedes?
en clases. ¿Ah? Ingeniero, ¿puede repetir la pregunta? Esa actividad del análisis estructural donde se determinan esto que ya he hablado bastante. ¿Dónde lo ven ustedes? ¿En estructuras? En estructura, una materia que se llama estructura, ¿no es cierto? Sí, en estructura. Allí, ¿no? Allí es donde ustedes ven esto. Que supongo que ya lo vieron, estructura, ¿no? ¿En el sexto semestre vieron? Sí. Más o menos, ingeniero. Más o menos. Sí. ¿Qué significa más o menos? ¿Ah? Bueno, ya, entonces ya vieron. En estructura es donde ustedes ven todo esto, ¿no? Bien. Nuestro curso es de diseño, el paso 5, ¿no? Ahora sí lo que Tenesaca dice validar, ¿no? Vamos al paso 5. Vamos al diseño estructural ya, ¿no? Cuando hacemos diseño estructural, nosotros tomamos la información que viene del análisis, ¿no es cierto? ¿Cuál es la información? Primero, la deformación. Vamos a las deformaciones. Entonces, las deformaciones se las relaciona, o se las monitorea, ¿sí? O se las relaciona, como digo, con cargas de servicio. Esto nosotros lo habíamos llamado, ¿no? Algo así como comportamiento, ¿sí? Comportamiento bajo cargas de servicio. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de deformaciones, ¿sí? Estamos hablando de, en la estructura de rigidez. ¿Se acuerdan? Estamos hablando de la rigidez de la estructura. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, la estructura tiene más o menos rigidez, consecuentemente se va a deformar más o menos dependiendo de esa rigidez. ¿Bajo qué condiciones? Bajo condiciones de servicio. ¿De acuerdo? Muy bien. Y la estructura también tiene que tener una resistencia. ¿Para qué? ¿A quién tiene que resistir la estructura? ¿O esta resistencia tiene que hacerle frente a quién? A ver. A la carga, ¿no? ¿A quién? A las cargas. A las cargas. A su peso, a su propio. A las fuerzas que se generaron, ¿no es cierto? A las fuerzas que se generaron. ¿Cuáles fuerzas? Las fuerzas internas. Entonces, los elementos tienen que tener suficiente resistencia para resistir, ¿sí? Para resistir, ¿qué cosa? Un cortante, una flexión, una fuerza axial, una torsión, etcétera. ¿De acuerdo? Y tiene que tener una rigidez, ¿para qué cosa? Para no deformarse más allá de lo que permite la normativa. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos aquí como diseño estructural. Entonces, bajo cargas de servicio, la estructura tiene que ser funcional o comportarse bien. Esto tiene que ver con la rigidez. ¿Sí? Con la rigidez. ¿Qué significa eso? Que las deformaciones, ¿cuáles deformaciones? Estas de aquí, tienen que ser menores a unas deformaciones admisibles que le dan los códigos. ¿De acuerdo? Bien, y también tiene que tener resistencia, ¿sí? Para las fuerzas internas, tiene que tener resistencia para resistir, aquí no está bien, no le ponga carga, ¿no? Aquí tiene que ser lo que ya dije aquí, fuerzas internas, ¿no? Fuerzas internas. Voy a repetirlo aquí. Poner fuerzas internas. Ok. Muy bien. Y adicional a aquello que son los dos aspectos principales, primordiales, servicio, rigidez y resistencia, perdón. Sí. Debemos de tener en cuenta también la economía. ¿Sí? No hay que dejar de lado también la economía. Es decir, no por querer ser muy seguros,
¿sí? Muy seguros, también dejamos de lado la economía, ¿no? Tenemos que tenerla en cuenta, ¿ok? Bien, una vez que esto, la estructura cumple con estas, vamos a decirlo, con estas 3 condiciones o aspectos, bueno, ya pasamos al paso 6. ¿Qué es el paso 6? Ya la preparación de los planos estructurales, donde se hace el dibujo y luego la supervisión de la obra, ¿no? Bien. ¿Qué pasa si estas deformaciones fueron mayores a las deformaciones admisibles? Es lo que me parece que Tenesaca le llama validación. Ahí es donde estamos validando. ¿Qué pasa si estas deformaciones resultaron mayores? Tenesaca. Tiene que volver a predimensionar para... Hay que volver al paso 2, ¿no? Volvemos al paso 2, ¿sí? Volvemos a dimensionar y continuamos como lo habíamos visto, ¿no? Determinación de carga, volvemos a hacer el análisis estructural. Se supone que si dimensionamos porque las deformaciones no fueron más grandes, entonces tenemos que poner una rigidez mayor, ahora van a disminuir, así mismo comparamos, etc. Puede ser que estas deformaciones sean menores, ¿ok? A las deformaciones permisibles. Vamos al siguiente aspecto, que es la resistencia, a revisar el siguiente aspecto, que es la resistencia. Podría ser que la resistencia de un elemento, por ejemplo, de una columna, sea menor a esta fuerza axial. ¿Qué hacemos en ese caso? Guano, Alvisa. Dígame, ingeniero. ¿Qué pasó? ¿Cómo que dígame? Entonces no está usted escuchando. Sí, o sea, prácticamente si no cumple, habría que rediseñar o predimensionar, volver a hacer... Si no resiste la fuerza axial, por ejemplo, una columna, entonces tenemos que volver al paso 2, redimensionarla y volver a hacer nuevamente los siguientes pasos, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta que la resistencia de todos los elementos sean mayores a las fuerzas internas a las que está sometida la estructura. Muy bien. En eso consiste entonces, señores, el diseño estructural. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Bien, seguimos entonces. El diseño estructural debe ser óptimo o puede ser óptimo. ¿Cómo lo podríamos optimizar? Combinando al menos uno de los siguientes criterios: costo, peso, tiempo de construcción y trabajo como mínimo, ¿no? Deberíamos procurar que sea mínimo para que la eficiencia para el propietario, la eficiencia de la estructura sea máxima. Al final dice aquí que lo más importante, no, eso no es verdad. Esto no es verdad. Lo más, no. Debería decir solamente, ¿cómo debería decir? ¿Ah? Es importante, ¿no? Es nada más correcto, ¿no? Debería decir, es importante para estructuras de acero obtener un peso mínimo, ¿no? O un peso menor, ¿no? Que redunda, pues, evidentemente, en un costo menor, en un costo mínimo. Pero no es que lo más importante es el peso mínimo, ¿no? Lo más importante en una estructura, ¿qué es? La seguridad. La seguridad. Eso sí, debe ser ipso facto lo más importante. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Bien, sigamos. Pongan como título: primeros usos del hierro y el acero. Primeros usos del hierro y el acero. Punto aparte. El hierro como metal, ya habían los primeros vestigios del uso del hierro 5.000 años antes de la era cristiana, ¿no? Es decir, ¿hace cuántos años? Hace 7.000 años, ¿no? Hace 7.000 años, ¿no? Ya había los primeros vestigios del uso del hierro. 1.000 años, o hace 3.000 años, que comenzaba la edad del hierro con las guerras, ¿no? Ya se hacían las espadas, ¿no? Los cuchillos, qué sé yo. Entre el año 1777 y 1840, siglo XVIII más o menos, del siglo XVIII y XIX, se construyeron varios puentes con hierro fundido o colado.
¿Qué significaba eso? Hierro calentado con un bajo contenido de carbono. Ya vamos a ver que el carbono es el componente del acero que le da la resistencia, ¿no? Para 1840 comienza a ser usado el hierro forjado. Ya no fundido, sino forjado. Es decir, hierro calentado más un alto contenido de carbono. ¿De acuerdo? Punto aparte. Acero estructural. Eso como hierro, ¿no? Como hierro, como metal, ¿no? Como metal. Vamos a ver ahora como acero estructural. El primer acero, que fue hierro calentado más un porcentaje de carbono que oscilaba entre hierro fundido y hierro forjado. ¿Sí? Eso fue el primer acero que se hizo. Luego los aceros modernos ya son una aleación de hierro, que es el mayor componente, que es el 98%. Que es el 98%. Espérenme un momento. Bueno. Sí, pero dile que estoy ocupado dando clases. Bien, entonces les decía que el acero moderno ya es una aleación de hierro, que es el 98%, más carbono. El carbono oscila entre el 0,15% y el 1,7%, más otros elementos adicionantes que ya lo vamos a ver mucho más adelante en una tabla, donde están los componentes del acero. Luego vienen los procesos de fabricación, que se conocen como Bessemer, en 1885, y también se conoce uno como corazón abierto, que permitió la fabricación de acero a precios ya competitivos, lo que evidentemente pues, impulsó el desarrollo del acero estructural a partir ya de 1890, ¿no? Eso se lo hacía pues con chatarra de acero, se lo fundía, esas chatarras se las fundía en hornos eléctricos, como lo hacen ahora también en la actualidad. La colocación del acero fundido se lo hacía y se lo hace en moldes para darle la forma del elemento, ¿no? Se hace un rodillado, un rolado, por eso que se conocen a estos elementos como elementos rolados, para darle la forma final, ¿no? Y ahí es donde salen pues las I o las W, las L, bueno, las diferentes formas que quieran darle a un elemento, ¿no? En particular. Ya para 1884, ¿sí? Se construyó en Chicago el primer edificio de 10 pisos, ¿no? Donde los primeros 6 pisos se lo hizo con hierro forjado y los 4 últimos se lo hizo con acero estructural, ¿no? Claro, viéndolo desde este tiempo, ¿sí? O de una perspectiva de conocimiento ya del acero, uno diría, bueno, debió haber sido lo contrario, ¿no? Los 6 primeros pisos debieron de haber sido de acero y los 4 últimos de hierro forjado. Evidentemente ya sabemos por qué, pues, ¿no? Porque cuando esto comenzó a nacer debió haber sido sumamente caro el acero, ¿no? Ya para 1890 se construye el segundo edificio en Chicago. Ese sí ya lo hicieron completamente en acero estructural, ¿no? Un año antes de haber construido ese edificio ya en París, en el año 1889, se construía la torre icónica de Eiffel, ¿no? Completamente en hierro forjado, incluidos los ascensores. Bueno, 100 y pico años después, ya no 120, no sé qué tiempo tendrá esto, pero a lo mejor son 140, 130, 140 años. Miles de edificios altos y puentes se han construido y se siguen construyendo en todo el mundo, particularmente ya en nuestro medio, en nuestra ciudad, en nuestro país, se está construyendo mucho estructuras en acero, ¿no? En acero estructural. Pongan como título perfiles estructurales. Perfiles estructurales. Hay 4 tipos de perfiles. Los perfiles rolados,
que se los conoce como laminados en caliente, que vienen a ser pues, fundamentalmente los que se importan, ¿no? Los importados, ¿no? A eso le conocemos como perfiles rolados o laminados. Luego tenemos los perfiles doblados o plegados, ¿sí? Estas dos palabritas las tienen que identificar ustedes claramente, ¿no? Cuando son laminados o cuando los perfiles son plegados. Son plegados en frío, ¿no? Luego tenemos los perfiles soldados, ¿sí? O también se les suele llamar armados, ¿no? Esto se les suele llamar armados. Y por último, los perfiles con secciones compuestas, es decir, acero más concreto, que utilizamos mucho en nuestro medio, ¿no? Mucho en nuestro medio. En Ecuador se encuentran en stock, es decir, a lo largo y ancho de nuestro territorio, tenemos un stock de perfiles doblados en frío de hasta espesores 10 milímetros, ¿no? Es decir, las maquinarias, ¿sí? Los equipos con que se doblan estos perfiles o se les da la forma, son equipos que doblan o conforman hasta 10 milímetros de espesor, ¿no? Bien, aquí tenemos entonces una imagen que muestra perfiles laminados en caliente y en frío. Los de la izquierda son perfiles laminados en caliente, ¿no? Ustedes ven aquí los W, como le llaman los anglosajones o los gringos, le llaman W, los S, que son de alas un poco más estrechas, los canales, los ángulos, etc. Las WT o ST y los tubulares, que pueden ser circulares o prismáticos, y las barras o platinas o pletinas, le saben decir otros, ¿no? Y las varillas, ¿no? Placas. Estos son perfiles laminados en caliente. Y tenemos los perfiles plegados o doblados, que serían en frío, obviamente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un laminado y un doblado? Bueno, por ejemplo, un ángulo. El ángulo, la arista es viva, es perfecta a 90 grados, ¿no? Mientras que en un ángulo plegado, doblado, hay una curvatura en el vértice, ¿no? Una curvatura. Ahí uno se puede diferenciar que el uno es laminado y el otro es plegado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí tenemos canales, zetas, doble canales, ángulos, omegas, etcétera, ¿no? Ingeniero, una consulta. A ver. O sea, en cuanto a inercia van a tener la misma, pero en cuanto a resistencia, ¿cómo van a actuar los laminados con los plegados? Por ejemplo, a ver, la resistencia del material, como material es el mismo, ¿no? Porque el acero es el mismo. Usamos el acero para hacer esto colado, o también podría ser armado, ya vamos a ver más adelante los armados, con el mismo acero con que hacemos este canal doblado, ¿sí? Solo que para el diseño estructural o para su comportamiento desde el punto de vista estructural, evidentemente este canal doblado no va a tener la misma eficiencia que si esa es la pregunta, tenés acá, que un laminado, ¿no? No, evidentemente no va a tener. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Sí. Pero este que es laminado sí tiene la misma eficiencia que este que es soldado o armado, ¿no? Esto lo estamos haciendo ya mucho aquí en nuestro país, aquí en nuestra ciudad, ¿no? Y hay compañías que tienen equipos de tecnología de punta en donde este perfil no le pide favor a este perfil, ¿de acuerdo? No le pide favor, es básicamente el mismo. Bien, luego tenemos, estos son los soldados armados, ¿no? Luego tenemos los perfiles con secciones compuestas, que son una losa, por ejemplo, de hormigón que está sobre una viga metálica, la cual, para que trabaje en conjunto, se le coloca unos conectores, ¿no? Se le coloca unos conectores que se llaman también stud de cortante, ¿no? O conectores de cortante. También podemos tener una columna tubular o un HSS, que puede ser prismático o circular, ahogado en concreto, ¿no? O rellena de concreto. Esas son las compuestas. Muy bien, ahí tenemos entonces los 4 tipos de secciones o de perfil. Luego tenemos la nomenclatura. Vamos a ver un poquito la nomenclatura, cómo es que se los identifica a estos
elementos, ¿no? Primero tiene una letra y adicional a la letra tiene unos números. La letra que identifica la forma del perfil, qué forma tiene, ¿no? Y los numeritos son la dimensión, normalmente la altura, y el último numerito es el peso. El peso, la dimensión en pulgada y el peso en libras por pie. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí tenemos perfiles americanos. Veamos. El perfil I para ellos es el W. ¿Sí? Es un perfil como este que estoy dibujando aquí. ¿Sí? Es una I. Que tiene, dice W 27 por 114. ¿Qué es lo que indica ese 27? Es la altura del perfil. Esto es 27 pulgadas. 27 pulgadas. Y este 114 es el peso. ¿En peso en qué? En libras por pie. Entonces, este es un perfil W27 que tiene altura 27 pulgadas y un peso de 114 libras por pie. Muy bien. Aquí tenemos una S de 12 por 35, donde S es el peralte y 35 el peso. Y así sucesivamente todos estos, ¿no? Por acá tenemos ángulos. El ángulo, cuando tiene alas iguales, se suele solamente poner un número nomás. Pero, por ejemplo, aquí dice L 6 por 6 por media, ¿no? Lado mayor, lado menor, que serían iguales, y media es el espesor. Así es como se identifican estos elementos tipo ángulo. Aquí no tiene peso, ¿no? Esta T, sí, que es WT, 18 por 140, ¿no? Asimismo 18 es la altura y 140 el peso. Ok. Acá tenemos rectangulares o redondos, los HSS, 20 por 12 por media, lado mayor, lado menor, o es un HS de 10 por 0,5, el diámetro es 10 y el espesor 0,5 pulgadas. Ok. Esos son los americanos. Vamos a ver los europeos. Los europeos no le llaman W a las vigas I, le llaman IPE o IPN. ¿Sí? Esas son, perdón, las vigas I de ellos, ¿no? Y a las columnas le llaman H, que también son I, ¿no? HE o HL o HD, ¿no? Y a las C o U, yo por ejemplo a estas no le llamo C, ¿no? Yo le llamo U. Hay otros que le llaman C. A estas yo le llamo, a estas sí le llamo C. A las correas le llamo C. Z son Z y ángulos. Estos son los que se distribuyen en el Ecuador. Y estos son los europeos, ¿no? Entonces ahí tenemos IPE, HE, HL, HD, IPN, IPN, UPN, perdón. Más los que se distribuyen en el Ecuador, que son los doblados, ¿no? Todo esto serían laminados, ¿no? Todos estos son laminados, son hechos en molde, ¿no? Y estos son los que conformamos, ¿no? ¿De acuerdo? Pongan como título tipo de estructura de acero. Tipo de estructuras de acero. Punto aparte. Los perfiles de acero son usados en edificios, puentes, torres de transmisión, torres de comunicación, torres de observación, aviones, barcos, tanques de almacenamiento, etc. Punto seguido. Punto seguido. Estas estructuras pueden dividirse en tres grupos. Estas estructuras pueden dividirse en tres grupos. Dos puntos aparte. Estructuras aporticadas. Estructuras aporticadas, como está la imagen, ¿no? Esa es una estructura reticular aporticada, ¿sí? En las cuales se van a generar cargas tipo axial, que ya dijimos que le vamos a llamar P, cortante, que le vamos a llamar B, flexión, que le vamos a llamar M, y torsión, que le vamos a llamar T. Esas son las fuerzas que se generan en estas estructuras aporticadas. Las otras son estructuras laminares o cascarones, como vimos en una clase pasada, en donde estas van a tener cargas axiales que pueden ser P de tensión o compresión. Y las otras, que son las suspendidas, que pueden ser los tensores, suspendidos, que solamente tienen fuerzas axiales P de tensión, ¿no? De tensión.
Esos son los tipos de estructuras entonces. Bien, como les decía, aquí hay una imagen donde ilustra a una estructura reticular aporticada. Bien. Aquí tenemos una foto de una estructura o de una edificación icónica en Guayaquil. ¿Cómo se llama? ¿Ah? ¿Cómo se llama? ¿No lo han visto? Coliseo Voltaire Paladines Polo, ¿no? Entonces, tenemos un anillo de tensión, que sería este donde se apoya la cubierta. Este es un anillo de tensión, ¿sí? El anillo superior, de donde nace la cubierta de arriba para abajo, es un anillo que está a compresión. Luego tenemos los nervios metálicos. Los nervios metálicos, que serían las vigas que van de esas columnas en donde están amarradas el anillo de tensión, que es un anillo de hormigón, y llegan hasta la parte superior, que es el anillo de compresión, ¿no? Entonces aquí podemos ver claramente, arriba compresión, aquí abajo tracción, y tenemos estas vigas que pueden estar flexionándose, ¿no? Bien. Veamos aquí algunas imágenes de armaduras para cubiertas de edificio, ¿sí? Diferentes formas, ¿no? Formas simpáticas unas. Por ejemplo, a mí me encanta mucho esta Fine, que es muy parecido a una que no está aquí, que se llama Polonseo. Está la que ustedes deben haber utilizado mucho en sus clases de resistencia de materiales, que es esta de aquí, que se llama la viga Pratt, ¿no? De la viga Pratt, con la que siempre desarrollamos nuestras ilustraciones de ejercicios, ¿no? Bien, vamos a ver otras. Estas de aquí son, aquí está la Pratt, que son armaduras para puentes, peatonales o vehiculares, ¿de acuerdo? Dependiendo de la luz, de la capacidad de carga que va a tener cada uno de ellos, pues se las dimensiona, ¿no? Entonces, todas estas son armaduras, en este caso para puentes, ¿no? Pongan como título propiedades del acero estructural. Propiedades del acero estructural. Como subtítulo, diagrama esfuerzo de formación unitaria. Diagrama esfuerzo de formación unitaria. Bien. Ustedes deben de haber hecho ya este ensayo en laboratorio, ¿no? De una barra de acero. ¿Sí lo hicieron? ¿Ah? No. No. No ha habido chance, ¿no? Bueno. Pero imaginémonos una barra de acero que tiene una longitud L y tiene una sección transversal A, ¿no? Tiene un área transversal, ¿no? Si nosotros sometemos a esa barra a una fuerza de tensión P, ¿sí? A una fuerza de tensión P, como está aquí, la barra va a sufrir, ¿sí? Un adelgazamiento, que ustedes pueden ver aquí, ¿no? Un adelgazamiento va a sufrir la barra de su sección transversal, que es lo que se conoce con el nombre de, ¿se han escuchado ese nombre? Esa frase, estricción, ¿no? Eso se conoce como estricción, es un adelgazamiento que sufre la barra al momento de que se la tensa, ¿no? Y por supuesto va a sufrir unas deformaciones, unos alargamientos, que le vamos a llamar delta. Vamos a llamar delta. ¿Sí? Por lo tanto,
Por lo tanto, si está en reposo la barra, va a tener un P igual a 0. Si no hay fuerza, tampoco habrá delta. Si no hay fuerza, tampoco habrá esfuerzo. Esto es esfuerzo, no cámbiele aquí, por favor. Esto es así, ¿no? Esfuerzo. Por lo tanto, todo esto es esfuerzo 1 y esfuerzo 2. Entonces, el esfuerzo ya sabemos todos que es igual a la carga P dividido para la sección transversal A, ¿no? Ahí obtenemos esfuerzo como criterio general. Y la deformación unitaria es la elongación delta sobre la longitud, ¿no? Entonces, esto es la deformación unitaria que es adimensional, porque esto es centímetro y esto es centímetro, entonces se hace adimensional. Muy bien. Este es P2. P2, ¿no? Cuando nosotros hacemos ese ensayo, obtenemos lo que conocemos como diagrama esfuerzo-deformación, que es el que les estoy presentando en este momento en pantalla. Solo déjenme completarlo aquí. Allí. Y esto termina con un punto de rotura, ¿no? Con un punto de rotura. Entonces. Ok. ¿Cuáles son los puntos más relevantes del diagrama de esfuerzo-deformación? Sobre las abscisas está la deformación unitaria, que ya sabemos que esto es adimensional. Esto es adimensional. Una dimensión. Y sobre la ordenada están los esfuerzos, que es la relación de P sobre A. ¿Sí? Entonces, de un punto 0 se genera esta recta que con esta pendiente hasta un punto por aquí, hasta un punto, perdón, hasta un punto que sería el punto de elasticidad. Luego por aquí tenemos el punto de fluencia superior, de fluencia inferior. En definitiva, hay un punto que se lo establece como punto de fluencia. Lo voy a poner por aquí. Vamos a suponer que por aquí este debe ser mi valor, que lo conocemos como F. ¿Cómo se llama esto? Fy, ¿no? Fy. ¿Ok? Y aquí podemos trazar una línea. Si este es el Fy, entonces esta deformación de aquí se llama, esta deformación de aquí es epsilon y. Esta es epsilon y. ¿De acuerdo? Esfuerzo de fluencia, deformación de fluencia. Así estamos claros, ¿no? Después que fluye el material o el elemento fluye, entonces hay una deformación plástica. ¿Sí? Se conoce como deformación, endurecimiento por deformación esta zona. O de relajamiento. Vamos a ponerle aquí. Dice que el acero como que se relaja, ¿no? Se relaja. Debe ser que se queda así como adormitado, dormido. ¿Qué será, no? Entonces hay un relajamiento del acero. Y una vez que se ha relajado o se despertó, como yo siempre digo, aumenta por alguna razón mágica, aumenta su resistencia en este valor. Por eso tiene esta zona aquí elevada. ¿Y cuánto vale ese valor? Y que se conoce como factor de sobreresistencia omega. ¿Alguien se recuerda cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? ¿Nadie recuerda? Esto es el 25% o 1.25 este factor, ¿no? Que se conoce, vuelvo a repetir, como factor de sobreresistencia. Factor de sobreresistencia.
¿De acuerdo? Factores sobre resistencia, omega, que es 1.25. Hay que tenerlo en cuenta cuando se esté haciendo análisis no lineal o análisis inelástico, porque lo que nosotros hacemos es análisis elástico, es decir, hasta aquí nomás, ¿no? Utilizamos toda esta propiedad y condición y todo lo que supone rango elástico, ¿no? Pero cuando ya salimos de acá a esta zona, entonces estamos en zona inelástica, en zona plástica, en donde debemos de tomar en cuenta esta sobreresistencia del material. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Bien, este gráfico que ustedes ven aquí es un gráfico o que se lo conoce como diagrama esfuerzo de formación, que para este caso es característico de un acero estructural dulce o con bajo contenido de carbono a temperatura ambiente, o también se lo conoce como un material o un acero dúctil, ¿no? Voy a poner aquí esto es dúctil. ¿De acuerdo? Esta forma de este diagrama representa un acero o el comportamiento de una estructura dúctil o que tiene comportamiento dúctil, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro, en cambio, fíjense en este cómo es, ¿no? Este es el diagrama de esfuerzo de formación característico de un acero frágil. Este es frágil. Frágil. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Alguien que me pueda decir? Con palabras. ¿Cuál es la diferencia? Asimismo, este tendrá por aquí su deformación de fluencia, epsilon y. Epsilon y, ¿no? Bien, ¿cuál es la diferencia entre este gráfico con el otro, no? Voy a sobreescribirlo digamos que el otro gráfico era más o menos así. Perdón, no. Con este era más o menos así, y de ahí venía así, y de ahí venía así. Ahí se rompe, ¿no? Si notan la diferencia entre los dos, ¿quién me dice cuál es la diferencia que ustedes advierten o observan? La resistencia de acero. Claro, una la resistencia, ¿no? Que los aceros que son frágiles son normalmente aquellos que tienen mucha resistencia. Cuando el acero aumenta su resistencia, disminuye en cambio, ¿qué cosa? Esto le llamamos nosotros, esto le solemos llamar ductilidad, ¿no? Esto es ductilidad. ¿Sí? Disminuye su ductilidad y por eso se convierten en frágil, ¿no? Se convierten en frágil. Nosotros tenemos que utilizar aceros que tengan ductilidad. Nosotros tenemos que diseñar estructuras que tengan comportamiento dúctil. Es decir, que desarrollen una amplia deformación, ¿no? ¿Sí? Desarrollen una amplia deformación antes de fallar. Y no que apenas fluyan, se rompen y fallan, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pongan como título límite de proporcionalidad. Límite de proporcionalidad, FP. 2 puntos seguidos, el esfuerzo hasta el cual el diagrama de esfuerzo de formación es lineal. Entre paréntesis, la ley de Hooke es válida, ¿no? Ese es el límite de proporcionalidad. Punto aparte, límite de elasticidad. Se conoce como FE, ¿no? ¿Qué es FE? Es el esfuerzo más allá del cual el material no recupera su forma original al ser descargado. Coma. Sino que queda con una deformación residual llamada deformación permanente, ¿no? Permanente. Es decir, cuando ya está fuera de su límite de proporcionalidad. Luego tenemos el esfuerzo de fluencia. ¿Qué es el esfuerzo de fluencia? Es el esfuerzo, ¿sí? El esfuerzo en el que aparece un considerable alargamiento que se conoce como fluencia o cedencia del material sin el correspondiente aumento de carga. Entonces, este parámetro es importante que lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces,
Esto también se conoce como cedencia. ¿Sí? Fluencia o cedencia. ¿Sí? Es decir, ya fluye y ya no tiene más. Solamente vimos en el diagrama que después de un relajamiento, ¿no es cierto? Después de un endurecimiento por deformación, la resistencia del material aumenta en un 25%. Luego tenemos el esfuerzo último, que es el esfuerzo de rotura, FU, que también debemos tenerlo en cuenta nosotros para nuestros diseños. FU es el máximo esfuerzo, la resistencia máxima a tensión. Bien, esos son los primeros puntos del diagrama de esfuerzo de formación del acero importante, ¿no? Luego tenemos el módulo de elasticidad, ¿sí? Todos sabemos que es el módulo de elasticidad, que se define como la relación entre el esfuerzo y la deformación unitaria. ¿En dónde? En la región elástica, ¿no? En la región elástica. Punto seguido, se determina por medio de la pendiente de dicha recta en el diagrama de esfuerzo de formación. Y el módulo, todos conocemos a que es igual el módulo al acero, ¿no? A 2.1 por 10 a la 6 kilos sobre centímetro cuadrado. Esa es la unidad, ¿no? De esa cantidad, 2.100.000 kilos sobre centímetro cuadrado. Solo para tener una idea de comparación entre el acero y el concreto más o menos está por el orden de los 200.000, ¿no? 215.000, dependiendo de la resistencia a compresión del F'C. Lo que equivaldría a decir que el acero tiene 10 veces más módulo que el concreto, ¿no? ¿Sí estamos claros? El acero tiene como 10 veces más módulo que el concreto. Muy bien, deformación unitaria es la relación que hay entre el esfuerzo de fluencia y el módulo. Esto es deformación unitaria, póngale aquí epsilon lleno. No epsilon T, sino epsilon Y, ¿no? Deformación unitaria, que para un acero de 4.200 dividido para el módulo nos da 0.002. Como ejemplo, ¿no? Bien, luego tenemos dos últimas propiedades del acero, y ahí terminamos, que es la ductilidad. Ductilidad, ojo, no es como a veces muchos dicen ductibilidad, no, es ductilidad, ¿no? Mu se la representa por la letra griega mu. ¿Y qué es ductilidad? Es la capacidad que tiene un material o un elemento de deformarse sustancialmente sin fallar bajo altos esfuerzos de tensión. Punto seguido. Propiedad importante de los aceros estructurales. Propiedad importante de los aceros estructurales. Punto seguido. Se mide por medio del porcentaje de elongación sobre una determinada longitud de referencia, ¿no? Se mide por un porcentaje de deformación sobre una determinada longitud de referencia. Entonces, eso más o menos para que tengan ideas cuando se hace análisis inelástico, se ve esto de la ductilidad. Entonces, vamos a suponer que un elemento por aquí, ahí fluye, ¿no? ¿Sí? Y por acá se rompe. Entonces, la ductilidad que tendría es esta de aquí, ¿no? Entonces, este punto es de fluencia. Ah, perdón, caramba. Este punto decía es de fluencia. Ahora sí. Y este es de rotura. Entonces, esta diferencia es lo que se conoce como ductilidad, ¿no? Esto sería mu. Bien, otras propiedades del acero es la tenacidad. La tenacidad, ¿de acuerdo? Y me faltó la fatiga en el curso de antes. La tenacidad, que es la capacidad de absorber energía en grandes cantidades, ¿no? Punto seguido, se la mide por medio de la prueba llamada Charpy de muesca en B. Hay dos ejemplos ahí que tratan de ilustrar esto de la tenacidad. Se dice que el Titanic en 1912 estuvo construido con un acero poco tenaz. Lo que no implica que al haber estado construido con un acero tenaz se hubiera hundido o no, eso no lo sabemos, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que el acero con que estuvo construido el Titanic fue un acero poco tenaz.
Ejemplo 2, en el sismo de Norwich en el año 94 en California, se cayeron muchos edificios a los gringos de acero, muchos edificios de acero, y descubrieron que las soldaduras en las uniones entre las vigas y las columnas eran poco tenaces. De ahí en adelante cambiaron sus especificaciones de soldadura los gringos, ¿no? Entonces eso es tenacidad. Y por último tenemos la fatiga, ¿no? ¿Qué es la fatiga? Fatiga es el proceso de iniciación y propagación de grietas bajo la acción de cargas cíclicas, punto seguido. Eso es fatiga, ¿no? Es el proceso de iniciación y propagación de grietas bajo la acción de cargas cíclicas, punto seguido. Puede ocurrir a niveles de esfuerzos muy por debajo del de fluencia. Puede ocurrir a niveles de esfuerzo muy por debajo del de fluencia. Hay un ejemplo clásico de la fatiga que ustedes deben de haberlo hecho. Dale un clip. ¿Quién tiene un clip? Se me han perdido, por acá están. Ustedes han hecho esto, ¿sí lo han hecho, no? Este es un clip, ¿no? Todos creo que lo han hecho. Y comenzamos, ¿no? Comenzamos. Y dale, ¿no? Y dale hasta que se caliente y nos quema los dedos, ¿no? Sí lo ha hecho, ¿no? Ya se rompió. Entonces, cuando nos quema el dedo, como que bajamos la intensidad de estarle haciendo la fatiga o estarle haciendo carga y descarga, y entonces vamos despacito hasta que se rompe, ¿no? Efectivamente, se rompe a niveles muy por debajo del de fluencia, a niveles muy por debajo de la resistencia del clip, ¿no? Se rompe. Eso es fatiga. ¿Cómo evitar la fatiga? La fatiga se incluye en puentes o en estructuras que soportan cargas de carga y descarga, ¿no? Impactos, ¿no? ¿Cómo la evitamos? Dice, evitar detalles que sean susceptibles a agrietarse, cortes, orificios, etc. Inspección de las estructuras durante la construcción y fabricación. Es la única manera. De ahí no hay otra manera de evitar la fatiga. Por ejemplo, usted hace un puente con acero, entonces no le va a decir o se va a poner ahí a la subida del puente o al ingreso del puente y decirle, espérese un ratito, deje que el descanse un ratito el puente para que puedan seguir pasando los carros. Eso es imposible, ¿no? Entonces, la única manera, dice, es evitar detalles que sean susceptibles a agrietarse. No hay otra, ¿no? Y diseñarlo para altos niveles de fatiga. Ok, jóvenes, ahí nos quedamos. De ahí viene aceros estructurales modernos, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan hasta allí? ¿Alguien que tenga consultas? Ingeniero, dígame. De casualidad, no sé si podría ser posible, o sea, no sé si la clase la van a subir a la grabación. Sí, claro, ya estoy subiendo las clases. Más tarde subo todas las clases. Ya, gracias. Es que el fin de semana me quería... saca, ¿no? Sí, no. Sí, falta la del software. Ok. Listo, nos vemos entonces, jóvenes, la siguiente clase, ¿no? Estén atentos siempre, por favor, a la plataforma. No sé en qué momento subo los deberes y no me han enviado la composición de los grupos. Les dije que esta semana tienen que enviarme la composición de los grupos. ¿De acuerdo? Si no me envían, escúchenme, si no me envían todos la composición de los grupos, no acepto ningún grupo y yo los armo y se los paso, ¿no? Paso un Excel y le digo, estos son los grupos y estos son los trabajos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, guerra avisada, nada más. Nos vemos, cuídense mucho, cuídense. Guerra avisada, no muere soldado.